Bienvenidos al curso de programación de videojuegos. A continuación presentaremos una revisión de los puntos o fases a tener en cuenta en el desarrollo de los videojuegos. Incorporaremos los conocimientos fundamentales del diseño de videojuegos. Aprenderemos el proceso productivo de un videojuego desde la concepción de la idea y preproducción hasta el desarrollo y mantenimiento. Manejaremos en primera instancia el motor Unity, veremos después si complementamos con otros motores. 7 pasos, 7 fases básicamente que pueden ser modificables desde ya, pero que también van a poder observarlas en este artículo que amplía y que también tiene varios artículos destacados como para complementar y profundizar lo que vamos a mostrar, lo que vamos a desarrollar ahora. Así que es interesante no solamente que vean este artículo, sino también los demás que acompañan. Así que, luego de la presentación y de lo que va a ser la base de nuestro curso, comenzamos con los pasos a seguir para la concepción de un juego. Los pasos son 7 en general, ¿no? Obviamente todo esto es modificable y depende la complejidad del juego. La conceptualización, ¿qué queremos que haga nuestro juego? ¿Cuál es la idea que tenemos? ¿En qué mundo se va a desarrollar? ¿Cómo van a ser los personajes? ¿Cuántos personajes habrá? Si todos son manejables por el usuario o algunos son directamente propios del juego, NPC. ¿Qué queremos que haga el juego? ¿En qué mundo? Y bueno, tener esa idea inicial, y no solamente la idea general e inicial, sino otros componentes en la conceptualización que vamos a ver a continuación. Punto 2, el diseño del juego. Una vez que la conceptualización ha sido finalizada, todo lo que tiene que ver con el juego, escenarios, niveles, personajes, herramientas y todo lo que vamos a comentar a continuación, viene el game design. Es decir, cómo interactuarían los personajes entre sí, el diseño en profundidad de esa conceptualización que tenemos esbozada. Luego viene la planificación, armar un plan de trabajo, es fundamental, sea con la herramienta que sea, acá figura Hack and Plan, pero hay otras como Trello que nos permiten planificar el trabajo de uno solo o de varias personas, porque el plan es fundamental para que no se pierda tiempo. Obviamente en un juego simple todo va a ser más simple, pero en un juego complejo en donde hay varios elementos que desarrollar al mismo tiempo y otros que dependerán de los primeros, hay que tomar en cuenta muy bien esos tiempos para que se logre el objetivo en el menor tiempo posible. No quiere decir que sea rápido, no podemos pensar en el desarrollo de un videojuego con dificultades o con varios niveles en muy poco tiempo. No lo podemos razonar así. Es fundamental que planifiquemos porque la duración de la producción final, completa del juego puede llevar años. Entonces, habrá que conseguir los sponsors, habrá que trabajar en ese marketing, en la distribución, habrá que pensar mucho antes de comenzar a desarrollar un juego de alto nivel y dificultoso, o por lo menos de alto nivel y que sabemos que ese juego probablemente vaya a entrar muy bien en el mercado, ¿no? Pero bueno, para todo eso se necesita mucha gente, mucha idea y muchos profesionales en el grupo de trabajo. Entonces, la planificación es fundamental. Esto que estamos viendo
Probablemente no es para un juego indie, es decir, un juego individual, en donde uno plasma una idea, tiene más o menos la forma, el conocimiento del motor y de la programación y se lanza solo. Estamos hablando acá de pasos a seguir en la concepción de videojuegos de alta gama. Así que bueno, luego viene la producción, lo que sería no solamente la programación a nivel de código, sino también la producción de arte. La producción de arte. Si bien tenemos el diseño del juego, cómo interactúan los personajes y demás, bastante profundo, se necesita en la producción también contemplar el arte completo de ese juego, que ya vamos a charlar inmediatamente. Luego viene el punto 5 de Quality Assurance, que es asegurarse la calidad, comprobar la funcionalidad. Acá entrarán a trabajar los beta testers para evaluar si nuestro producto tiene fallas, ya sea de funcionalidad o ya sea en los elementos, en los personajes, en el comportamiento de cada una de las partes que se van movilizando en nuestro juego. Luego tenemos marketing y distribución, es decir, el armado de la propaganda, la presentación de nuestro juego, en dónde se va a desarrollar, en las redes sociales, en alguna presentación en algún lugar, un streaming en vivo, cómo se hará, y los servidores que vamos a utilizar para la distribución, es decir, las empresas en donde quedará nuestro juego para la descarga o la utilización online. Pero bueno, todo eso también se verá en el punto 6. Y por último, el post lanzamiento, es decir, es muy probable que el juego, en cuanto salga, si bien nosotros tenemos todas las esperanzas, no satisfaga a la gente. Entonces, es lo más probable que haya que arreglarlo, que haya que mejorarlo, que igual hayamos conseguido la mayor cantidad de gente posible que lo pruebe, porque ellos son los que nos van a poder decir todo lo que tiene de malo el juego y hasta inclusive cómo lo podríamos mejorar. Así que el manejo del post lanzamiento es fundamental porque es el que nos va a permitir mejorar nuestro juego para que, hablando de monetización, en algún momento no sea redituable. No solamente jugable, sino redituable. Así que es muy importante este punto de postlanzamiento como todos los demás. Estamos hablando de 7 pasos, pero que no necesariamente son siempre los 7 pasos. Pero para una producción importante hay que tomarlos en cuenta. Ni hablar que en la planificación va a haber que establecer la cantidad de gente que tiene que trabajar, ¿no? La cantidad de profesionales en todas las áreas que lleve nuestro juego. Bueno, y para hablar un poco más sobre la producción, acá hay un video de una experta en una escuela de España, en donde presenta lo que estamos comentando nosotros, más sintetizado y muy entendible. Así que les recomiendo, vamos a verlo, vamos a ver por lo menos la presentación, y esto viene de ESAT Valencia, cómo se organiza la producción de un videojuego. Bien sea audiovisual o bien sea de videojuego, siempre empieza con la pregunta, ¿qué queremos hacer? Sí. Entonces, ahí, ¿qué queremos que haga el juego? Justamente lo que acaba de decir Raquel en el video que estábamos viendo. Así que los invito a escuchar completamente el mismo. Vamos a pasar a la siguiente con el primer punto,
conceptualización. Acá vemos uno de los juegos, justamente el Minecraft, con la presentación del mismo, ¿no? Entonces acá tenemos una idea general. Voy a volver un poquitito hacia atrás. Perdón. Y fíjense el escenario, ¿no? El escenario y el formato, el pixel art, el formato de este juego. Es una de las alternativas o de los géneros que vamos a charlar a continuación. Bueno, entonces, primero en la conceptualización, la idea general. El tipo de juego, los poderes del personaje y de los demás, el tamaño del mundo. Por ejemplo, en Minecraft, el que veíamos recién, el tamaño del mundo es un sandbox, es decir, es un juego de mundo abierto. Ofrece al jugador la posibilidad de moverse libremente por el mundo virtual y alterar cualquier elemento a su voluntad. Eso es un sandbox. Entonces, ahí estamos hablando del tamaño del mundo. Pero ¿qué le vamos a permitir también? ¿Cuáles son los poderes? ¿Va a poder construir? ¿Va a poder pelear? ¿Va a poder explorar? ¿Va a tener una generación de elementos y de escenarios aleatoria y o procedural? Aleatoria significa redistribuir lo que ya tiene, es decir, cambia el escenario, pero más o menos lo mismo que tenía en diferente distribución. O procedural, que es automatizada y que se basa en las matemáticas, en los algoritmos, para generar la creatividad en nuestro juego. Para darle creatividad, para que no se redistribuya lo mismo que ya se tenía, que lo puede hacer un poco menos distintivo, menos interesante a nuestro juego, con una generación procedural que nos puede cambiar bastante los escenarios y los elementos. Y justamente acá hay una documentación, no un video, que habla de la generación procedural en los videojuegos. Entonces habla cuando las matemáticas facilitan el trabajo creativo. Y bueno, acá empieza a hablar que, por ejemplo, se podrían llegar a armar 18 quintillones de planetas trabajando con esta generación procedural de escenarios. Y bueno, interesante la lectura de este contenido para entender lo que hablamos sobre la generación procedural. Aparte de la idea general, tener una idea del género al que quiere apuntar nuestro juego. Si es arcade, un tipo de juego de videojuegos que originalmente fueron concebidos para las máquinas de arcade, un juego de luchas o un juego de rol, JDR o RPG, Role Playing Game. Cada persona tiene un rol, como en los juegos de mesa. Y la variante está en el MMORPG o multijugador masivos en línea. Esos pueden ser los géneros, también puede ser el género sandbox, como figura acá, las mecánicas que fomentan la libertad de acción. Y acá vamos a ver un poco entonces sobre los juegos de tipo RPG, un video. En este mundo horrible en el que nos ha tocado vivir, no hay nada como un buen RPG para evadirnos de todo. Bueno, y acá entonces habla de los dos RPG más realistas en los juegos de rol, y así que interesante también para adentrarnos en este mundo. Luego, una clasificación diferente, una clasificación más actual, más moderna de los juegos en plarium.com, en donde vamos a ver no solamente los 10 juegos más jugados del 2023, sino también la distribución de géneros de esta manera. Por ejemplo, los géneros MOBA, el género Battle Royale, el género Shooter y el género de jugadores casuales. Los juegos de ese género para jugadores casuales.
el MOBA, como lo dice acá, League of Legends y Dota 2, en donde el género MOBA, que es videojuego multijugador de arena de batalla en línea, MOBA, multiplayer, online, battle, arena, es decir, videojuegos multijugador de arena de batalla en línea. Y bueno, y acá tenemos como los más importantes League of Legends y Dota 2. Si quieren encontrar de qué se trata cada uno de estos juegos, acá tendrán algunos videitos y los pueden reconocer. Después el Battle Royale, en donde uno queda en pie, entonces donde hay multijugadores y que va a ganar el que quede en pie. Y acá tenemos los más reconocidos del 2023, que es el PUBG, o como aparece acá su nombre completo, PlayerUnknown's Battlegrounds. Y bueno, acá tienen el video. O también Apex Legends, otro de los videojuegos más vistos en el 2022, más jugados en el 2022. Y luego, como decía acá arriba, que también lo veían recién, el género shooter, ya no hace falta aclararlo, ¿no? Shooter de disparos completamente, como el Counter-Strike, con la versión de Global Offensive, el Call of Duty, Warzone y el Valorant. Y los videojuegos más populares entre jugadores casuales, el Minecraft, el Among Us, el Roblox. Entonces, jugadores casuales es ideal para jugadores casuales, ya que pueden disfrutar de su partida sin tener que cumplir exigentes objetivos, ¿no? La persona que quiere jugar a algo, no sabe a qué, pero no quiere comprometerse para estar 1000 años jugando, y bueno, puede ser que se comprometa porque Minecraft lo va a llevar por diferentes niveles, pero que son más fáciles para jugadores casuales. Bueno, entonces otra forma de clasificar los géneros en modo más actual. Y punto 3, el aspecto visual. Por ejemplo, en Minecraft trabaja con cubos. Y cómo desarrollar esa producción visual en videojuegos. Acá hay un texto que nos lleva al arte, a cómo desarrollar según el arte o clasificar según el arte nuestra producción visual de videojuegos. Y en los tipos de dirección artística es imposible hacer una clasificación que englobe a todos los distintos tipos de dirección artística que hay. Entonces van a tener juegos con arte retro, principalmente 2D, juegos de arte cartoon, estilo visual con un look de ilustración o dibujo animado, juegos con arte único, donde se pone especial énfasis en diferenciarse a nivel artístico de otros juegos. Y fíjense acá el arte, cómo diferencia este juego de otros, ¿no? Al igual que este. Arte estilizado, gráfico de un aspecto entre un look cartoon y una dirección de arte realista. Mezcla, parece el cartoon con el realismo. Y el arte realista, tipo de dirección artística que se intenta representar la realidad de la manera más fiel posible, ¿no? Muy, muy, muy vistos en la actualidad. Y también en la dirección de arte, según la tecnología gráfica usada, tenemos 2D, por ejemplo, los pixel art, como hablábamos del Minecraft, y se usa mucho en juegos independientes, puesto que permite con relativamente pocos recursos producir un arte muy llamativo. También se usa con la intención de dar un aspecto retro y nostálgico. En la actualidad podemos encontrar juegos con este aspecto visual, pero que funcionan sobre un motor gráfico 3D, donde los sprites se aplican y se mueven mediante planos 3D. Hablamos entonces de gráficos 2.5D. No son 2D, pero tampoco son 3D. Entonces acá vamos viendo que ya ese pixel art pasa a tener una constitución un poco más nítida. Ilustración 2D,
acá 2D, pero con dibujos vectorizados, también utilizados en los primeros ordenadores. Bueno, y van a seguir acá la clasificación arte 3D según la tecnología utilizada, que vamos a trabajar sobre polígonos, que es lo más habitual, y también podemos trabajar sobre voxels, una subcategoría en realidad de gráficos 3D, pasa a ser una caja 3D. Bueno, ya se verá. Y gráficos 2.5D, como hablamos anteriormente, pseudo 3D o cámara fija, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, les invito a ver puntillosamente esa documentación. Pasamos al siguiente punto de conceptualización, que es el punto 4, y a los últimos 3 puntos de la conceptualización, que habla del progreso del videojuego, es decir, cómo se va a ir avanzando dentro del juego, cuál es la idea que tenemos de avance en el juego, el objetivo primario, el objetivo secundario, romper árboles a golpes para crear herramientas y hacerte más poderoso, el objetivo ir al Nether, Minecraft, ¿no? Y obtener recursos como oro, hacer tu casa, hecha tu casa que pensás que es el objetivo, no, aparecen los creepers y el objetivo final va a ser matar al Ender Dragon, y para ello habrá que usar ojos de Ender, buscar los ojos de Ender, conseguirlos con las herramientas y crear un portal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, fíjense como de un objetivo que podría haber sido solamente hacer tu casa y lograr el final, luego tenés un montón de objetivos más para llegar al final, ¿no? Entonces, todo eso se puede dar en diferentes fases del juego. Y no solamente niveles, podemos tener una producción del juego 1.0 que llega hasta determinada parte y luego un juego 2.0 que hace el resto, que el objetivo final ahora sea otro, a partir de haber conseguido el primero. Bueno, no sé, eso dependerá de la idea de cada uno. Concepto de mecánicas. Habla en este caso cómo se moverá el jugador. Y de qué dispondrá el jugador para llegar al objetivo. Encontrará armas, encontrará monedas, encontrará herramientas. La manera de llegar a ese objetivo, por ejemplo, construyendo herramientas o matando a través de armas que fue consiguiendo. Bueno, dependerá del objetivo de nuestro juego, el establecimiento de concepto de mecánicas que también tenemos que establecer en la conceptualización. Y punto 6, el storyboard. Es muy importante dibujar parte del juego como para aclarar, que se entienda lo que se dibujó, y agregar en ese boceto la posibilidad de si va a tener música o no, qué tipo de música, el vestuario con que va a contar. Ya en el dibujo puede haber, en el dibujo de los personajes, una idea del vestuario de ellos, una idea del escenario, y todo esto plasmarlo detalladamente en lo que se llama Game Design Document, que lo vamos a ver también en el siguiente punto, en el Game Design, pero, porque lo dice su nombre, Game Design Document, pero en el storyboard, parte de ese juego ya tienen que formar también parte de ese documento bíblico que sería para nuestro juego el GDD. Es decir, ideas y conceptos totalmente y con el mayor nivel de detalle posible documentados. El storyboard, creando nuestro storyboard. Entonces acá vamos a ver un documento de qué es un storyboard. Acá está, en la misma imagen que había puesto en la presentación. Si es suficientemente complejo, va a necesitar un storyboard. Probablemente si no es tan complejo, que trabaja en una sola área y que tiene pocos objetivos y que se repiten y que no tiene grandes cosas, probablemente el boceto se pueda eliminar. Pero desde ya, cuando estamos hablando de juegos de alta gama, desde ya que van a tener que tener enorme storyboard desarrollado.
Inclusive el mismo storyboard lleva flechas que permiten conectar el avance desde un escenario o desde una parte del juego a otra, etcétera, etcétera. Así que este documento es bastante simple, bastante corto y es interesante también para la lectura. Después tenemos un video del storyboard, cómo desarrollar un storyboard. Creo que esto es más para una página web o para impresión. Una idea en papel bien clara de lo que haremos en el diseño, mucho más cuando se trata de una animación. Bueno, entonces ver este video que nos ayuda a cómo se hace un storyboard. Y también acceder a este portal que nos muestra qué es y cómo se hace un storyboard. Entonces, estar preparados con esta documentación para empezar a ver de qué se trata. Ejemplos de un storyboard de Disney, etcétera, storyboard de Harry Potter, storyboard de Taxi Driver, etcétera, etcétera, etcétera. De Game of Thrones. Es decir, todo lleva un storyboard, sobre todo cuando tenemos para constituir varios escenarios, varios personajes, cambios en los personajes, avances, etcétera, etcétera, etcétera. Es totalmente necesario el storyboard. Pasamos al final de la conceptualización y es fundamental que recuerden la cantidad de pasos que tienen que cumplimentar en la conceptualización. La idea general, son 6 en total, la idea general, el género, el aspecto visual, el progreso del juego, el concepto de mecánicas y el storyboard. Así que es realmente importante que recuerden estos 6 pasos de la conceptualización. Muy bien, pasamos de la conceptualización al gameplay o game design. Como lo ven acá, esta persona está trabajando en el diseño del juego y el diseño del juego arranca por crear algo sólido. Es decir, ya no estoy pensando en la idea general, sino establecer cómo es el mundo que me gusta. En Animal Crossing el personaje es Tom Nook y bueno, fue establecido no solamente el escenario de Animal Crossing, sino también el personaje principal del mismo. Y ambos habrá que describirlos con detalles. Entonces habrá que diseñar los personajes. Acá tenemos ejemplos de personajes como los personajes kawaii, lindos, adorables. Acá hay un link que los va a poder llevar a de qué se trata. El kawaii puede traducirse como bonito o tierno, más allá de que en el juego pueda ese personaje transformarse en alguien que no termina siendo adorable. Pero bueno, hay lista de juegos que trabajan con este tipo de personajes. Diseño de narrativa, cómo hablarán los personajes, si los personajes hablan o aparece el texto de lo que quiere decir cada personaje. Depende si es un juego retro o un juego actual. Incluyendo los NPC, es decir, los non-playable character, que son los personajes no controlados por el jugador, si van a hablar, si no van a hablar, qué van a decir según la circunstancia, según en el nivel en que se encuentren. Ese diseño de narrativa también tiene que contemplarse en el game design. El concept art, dibujar el mundo plenamente en la creación de ese mundo, dibujarlo con el concept art y los personajes. Armar de todo un concepto rápido, pero muy claro. Y el diseño de mecánicas, del cual ya hablamos, la manera del jugador de interactuar con el juego o en el juego. La forma de atacar al contrincante, la posibilidad de hablar o no, de construir, de ir, a dónde va, si puede ir a cualquier lado o tiene salidas diferentes o una sola. Bueno, dependerá del juego. Y acá aparece también un documento sobre las mecánicas de juego
Y acá llegó a qué son las mecánicas del juego. Las mecánicas son cualquier acción realizada por el jugador que modifique el game state, es decir, la posición y característica concreta de todos los objetos y entornos de un juego en un momento preciso de tiempo. El game state, un momento preciso, un estado del juego. Es modificado debido a una de las características definitorias de los juegos y la interactividad. Es decir, la interactividad va a hacer que ese avance en el juego sea diferente según los movimientos definitorios que haya hecho el personaje. Elementos estructurales de interacción en los juegos, propósito del juego, procedimiento para efectuar, etcétera, etcétera, etcétera. También un documento interesante para su recorrido. Pasamos al gameplay o game design, seguimos en el diseño de niveles. Ahí tendremos que tomar una hoja en blanco y lápiz y empezar a describir, visto desde arriba, qué es cada cosa, cuánto vale cada elemento que queramos disponer dentro del escenario, arma, fuego, de dónde salen, de dónde sale el enemigo, por dónde ir, diseño de contenido y misiones, elementos del juego, armaduras, traje de baño, misiones primarias y secundarias, si va a haber insectos, fósiles, narración de misiones según avance, el concept art ya mencionado y las herramientas. Es decir, acá tenemos un video también que nos habla del diseño de contenidos. Básicamente cómo arrancar a partir de una imagen de un personaje y luego modificarlo hasta llegar al personaje. Al personaje definitivo. Bueno, lo verán y ahí entenderán un poco del diseño de los mismos, ¿no? Game Design Document, obviamente desarrollar todo escrito y ordenado en SGDD para conocimiento no solamente del que lo escribe, sino de todo el equipo. Y por acá tenemos en el Game Design un video también. Ya sabemos cuáles son los primeros pasos a la hora de desarrollar un videojuego. Surge la idea, se activa el desarrollo, se busca financiación y comienza el proceso. Una de las partes más importantes es el Game Design. ¿Sabes? Muy bien, entonces, ahí hablaba exactamente de buscar financiamiento. Es decir, que depende del juego que quieran desarrollar, es muy probable que a todos los protagonistas del videojuego, protagonistas desde el lado de la creación, haya que abonarles. Entonces, no es fácil encontrar gente que se dedique a desarrollar un videojuego sin cobrar. Por lo tanto, en esta idea no solamente cuenta todo lo que queramos hacer, sino el financiamiento. Así que también en eso hay que pensar en un juego que queramos que sea un juego importante, interesante o líder en el mercado. Planificación. Continuaremos.